Hola, ¿qué tal? Ahora desarrollaremos el índice de concentración RM. Plantearemos una presentación del índice, alguna lectura que tiene. El valor máximo lo desarrollaremos, también el valor mínimo, eh, para abordar al valor estandarizado y posteriormente mostrar alguna aplicación. El, el índice RM, como está en azul, se observa que es la sumatoria de los productos ponderados o de los ingresos también multiplicados por la razón de ventaja QI entre PI. Estas QI y PI no son otra cosa que las participaciones de el individuo o la unidad de análisis o el grupo en el total. En este caso vamos a tratar el índice RM solamente para datos agrupados. Hay una diferencia entre un índice que está analizando datos agrupados contra un índice que está tratando datos no agrupados. En este caso estamos desarrollando el índice RM solo para datos agrupados. La idea en general de esta diferencia es de que el índice global va a ser mayor al índice que haya entre grupos. Y a su vez, este índice global se puede descomponer entre la desigualdad que existe de ese índice entre los grupos, digamos, entre familias, entre países, etcétera. Si sumamos esa desigualdad entre grupos y luego añadimos la desigualdad al interior de cada grupo, tendremos entonces la desigualdad global. Cuando se analiza la desigualdad global, se analiza con la unidad mínima que se tiene. Es decir, en este caso, cuando analizamos hacemos uso del análisis de concentración del ingreso, la unidad de análisis mínima serían las personas. Posteriormente, si nosotros analizamos familias, queda claro que el análisis entre familias será un análisis ya de datos agrupados, porque las personas están dentro de estas familias. Posteriormente se puede ver el análisis que está al interior de las familias y en ese sentido casi lo que generalmente sucede es de que esta concentración es mayor a esta otra. La intragrupal es mayor a la entre grupos. Y si se puede descomponer el índice, no todos los índices se pueden descomponer, RM sí. El índice puede presentarnos entonces esta descomposición entre e intragrupos. Bien, quedado claro que solamente vamos a analizar a los datos agrupados. En ese sentido, entonces, esto es una participación. QI es la participación del producto de ese grupo en el total y PI es la participación del grupo en el total de todas las personas. Si lo ejemplifico con otra variable, no tan general, si estamos hablando de el ingreso nuevamente, QI presentaría el ingreso que tiene esa familia, si utilizáramos como grupo a la familia, la participación de esa familia en el total universal de esa muestra. Mientras que PI significaría la cantidad de personas de ese grupo en relación al total de todas las personas de esa muestra. Otro ejemplo más. Si por ejemplo estuviésemos trabajando con países como grupo,
Diríamos, por ejemplo, si estuviéramos haciendo un análisis de concentración en Centroamérica, diríamos que QI sería la participación en el producto o en el Producto Interno Bruto de, digamos, El Salvador en el total de todo el producto de toda Centroamérica. Y luego la población sería la población de El Salvador entre toda la participación entre toda la población de Centroamérica. En ese sentido, son participaciones. Y esto nos ayuda a comprender esta idea de la descomposición, de hecho. Sin salirnos de nuestros objetivos, esto nos ayuda, este ejemplo que acabo de dar, de países de El Salvador en Centroamérica y ver su participación en el ingreso y en la población, y la razón de esas dos cosas es la razón de ventaja, nos deja muy claro que una cosa es la desigualdad existente de ingreso dentro del Salvador y otra muy diferente, la desigualdad del ingreso a nivel de países, que es en este caso la unidad nueva de grupo. Entonces, la suma de estos dos nos dará la desigualdad en toda Centroamérica. Pero debe de quedar claro que está descompuesta toda esta desigualdad de Centroamérica entre países y al interior de los países. Bien, seguimos adelante. El índice pues RM se plantea como un promedio ponderado de las participaciones del ingreso o de cualquier otra variable multiplicado por la razón de ventaja, que ya le hemos definido como el cociente de la participación del producto entre la población. Es por eso que RM se puede plantear como esta segunda ecuación. Bien, siguiendo el esquema que teníamos planteado acá arriba, la idea de hacer la presentación del índice RM nos remite a una lectura muy rápida que no la vamos a poder desarrollar aquí, pero que es que esta razón de ventaja MI igual a PI entre QI es de alguna manera una participación de la desigualdad de ese grupo. Si además la multiplicamos por QI, estamos ponderando esa participación. Luego entonces, el índice RM nos permite rápidamente observar cómo participa cada grupo en la desigualdad total. En ese sentido, una lectura todavía adicional entre la discusión de valores y precios de producción, una idea que planteaban los economistas clásicos, los teóricos clásicos, podríamos plantear aquí a los precios de producción y aquí a los precios valor. Y en este sentido, M es una especie de desviación entre precios y valores, ponderada por su participación. Y este tipo de índice puede sustituir a los índices habituales de desviación absoluta media o ponderada que se utilizan en los análisis de desviación entre valores y precios de producción. Otra lectura que se puede hacer de este índice, otra aplicación, aunque la detallaremos más adelante, es por ejemplo la distribución de la población. No tiene que ser necesariamente ingreso, como lo hemos comentado reiteradamente, sino que puede ser también la población, un análisis de cómo se concentra la población en un país. Bien, dicho esto, el análisis de valores y precios, el análisis de la concentración de población, el análisis de la concentración de ingreso o bien el análisis de la concentración de riqueza o de capital, son aplicaciones a las cuales se les puede utilizar rápidamente el índice de concentración en general y el índice RM en particular. El índice RM se puede plantear como está aquí, lo tenemos aquí, pero antes de plantear, observar
que se parece mucho a la curva de Lorentz, que es esta, y a la curva de equidistribución del coeficiente de Gini. Ahora bien, cada una de estas pendientes que va dando cada decil en este caso, y en este otro caso cada quentil, en el caso del RM, geométricamente se puede comprender que esta pendiente es precisamente la razón de ventaja del, eh, del quentil en este caso en cuestión. Por ejemplo, en el quentil que tenemos aquí, estaríamos planteando, en el quentil 4, que esta es la cantidad de participación de PI y esta es la cantidad de participación en producto. Evidentemente este cociente da una pendiente y esta pendiente es esta. Va conformando pues entonces un polígono debajo, una línea poligonal debajo de la línea de equidistribución. Toda esta área en el coeficiente de Gini se conoce como el área de concentración y como ustedes saben, la relación entre esta área y toda el área del triángulo nos da precisamente el llamado coeficiente de Gini. En cambio, lo que hace el coeficiente RM no es tanto diagnosticar o calcular e indagar el área, sino calcular la suma ponderada de estas pendientes. MI, hemos dicho, es la pendiente que está aquí con este ángulo, ponderado por su participación. La sumatoria pues de esto es el índice de RM. Y es un análisis bastante interesante porque va a dar cabida posteriormente a otro tipo de enlaces con otros conceptos de la distribución, es decir, el concepto de concentración, aunque no lo vamos a desarrollar acá, se puede desarrollar también la conexión que tiene con el de polarización. En un momento dado, en esta familia de pendientes, si la hacemos a partir de, digamos, quentiles, como es este caso, llegará un quentil que pase de ser transferidor, si se puede decir esta palabra, a un decil que va a atrapar producto. Ese decil que define el punto de los que transfieren y de los que absorben producto puede dar entonces vida a la idea de polarización. Si este fuese ese punto, que de hecho se definiría como aquel punto que tiene una pendiente mayor a 1, todos estos que están acá tendrían una pendiente menor a 1 y todos estos que están acá una pendiente mayor a 1. El decil que defina eso, o a partir del decil de los deciles donde se defina eso, estaríamos entonces viendo un grupo y aquí otro grupo. En cualquier caso, esta es la interpretación geométrica como una familia de pendientes ponderadas del índice RM. Vamos a calcular ahora, siguiendo el plan, el valor máximo y el valor mínimo. Empecemos pues con el valor mínimo, me parece, y después con el valor máximo, para después estandarizar. Aquí tenemos descompuesto en 1 y 2 y hasta n elementos el valor mínimo de Rm. Si es mínimo, entonces estamos asumiendo que existe una equidistribución. Si existe una equidistribución, entonces todos los elementos de esta expresión son iguales en términos de Q. Este Q es igual al QJ, o bien Q1 es igual a Q2, igual a Q3, igual, etcétera, hasta Qn. Bien, recordar que estamos entonces hablando de participaciones. Aquí no está implicada la media, por tanto, debo de trabajar con participaciones. En ese sentido, si todos son iguales, el Q1 participa en 1 entre n. Lo tendré que poner con un color, me parece que rojo. Aquí está, 1 entre n.
y aquí 1 entre n. La participación, dado que estamos haciéndola con estratos iguales, también será 1 entre n. Por supuesto, 1 entre n y 1 entre n es 1, por lo que tenemos 1 que multiplica a 1 entre n. Y aquí tenemos otra vez 1 que multiplica a 1 entre n, más 1 entre n que multiplica a 1, dado que todos los estratos o grupos son iguales. Es evidente que en este sentido esto se va a repetir ¿cuántas veces? N veces 1 entre n, dado que 1 entre n por 1 es 1 entre n y esto se repite n veces, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos que n veces se repite esta cantidad y por tanto este sería n, entre n se va y me quedaría aquí 1, no n sino 1. Bien, entonces tenemos que el valor máximo mínimo de Rm es 1. Dicho esto, entonces vamos con el valor máximo. Rápidamente. Ponemos esto entonces en color azul. Aquí está. Entonces ahora lo que tendríamos sería lo siguiente. Ciertamente la participación en términos de individuos sigue siendo la misma, 1 entre n. Estamos con análisis de grupos, pero ahora, ante máxima concentración, estamos viendo los extremos de esta distribución, hemos visto la equidistribución y vimos que el valor vale 1 de Rm. Ahora queremos indagar cuánto es el valor de Rm ante una total concentración. Y estamos suponiendo que el individuo Qn está teniendo la máxima concentración, está concentrando todo el ingreso de los demás. Por tanto, en términos de participación, esto va a ser 1. Y esto, obviamente, también 1. Este será 0, 0, 0, 0, 0 por cualquier cosa es 0, más 0, etc. Y aquí, por tanto, esto se reduce a 1 por el inverso de 1 entre n. El inverso de 1 entre n, pues es n. Por tanto, 1 por n va a ser igual a n. Luego, entonces, el valor máximo de Rm es igual a n. La longitud, entonces, va de 0, no, de 1 hasta n. Por tanto, el valor estandarizado de Rm va a estar necesariamente entre 0 y 1 si dividimos el valor de Rm cualquiera entre n menos 1. Es decir, entre la longitud posible donde van a caer los valores RMI. Pueden caer aquí, pueden caer aquí, 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 pero no pueden caer debajo de 1. Su espectro está entre 1 y n. Por eso es que dividimos RMI para estandarizarlo entre n menos 1. Bien, entonces con eso alcanzamos el valor estandarizado. Mostremos por último una aplicación. Tenemos aquí el índice de Dale de 1895 al 2000, en este caso para los datos de México de la población. Y aplicamos el índice de Dale y el índice RM y se puede observar en rosa el índice RM con el eje izquierdo, el eje de las Y en la parte izquierda, mientras que el de Dale está en la parte derecha. Se puede observar que en efecto tienen una distribución, una evolución mejor dicho, que se incrementa en los 50 hasta los 70, un incremento, una concentración en las grandes ciudades en México. Esta población se está descomponiendo en 32 estados para el caso de México, es decir que la unidad de análisis es un estado y son 32. En este caso
para el 50 y para el 70 se encuentra un incremento de concentración, es decir, un proceso de inmigración, mejor dicho, en el caso de México. Posteriormente parece ser que en los 80 y hasta el año 2000 ha habido un proceso de dispersión de la población, es decir, las grandes ciudades han dejado escapar población y esto se observa a través del índice de RM y el índice de Dale. Observar que el índice de RM es en este sentido, al parecer, porque habría que estandarizarlo los dos. Estamos hablando eh, en este caso que habría que estandarizar el índice de Dale y el índice RM, pero pareciera ser que el índice RM podría ser incluso más sensible que el índice de Dale, es decir, acusa mucho más los incrementos de la concentración y también los decrementos de esta. Bien, le dejamos aquí. Hasta la próxima.